En nombre de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, la ANECH AC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. El día de hoy con un tema sumamente importante que es la agricultura y sus huellas ambientales, que nos estará compartiendo el doctor Waldo Ojeda Bustamante. Es egresado de irrigación de la generación 1983 y actualmente es el presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación. Agradecemos su presencia, doctor, pues sea usted muy bienvenido. Adelante, doctor. Bueno, pues muy buenas días todavía. Muchas gracias al compañero César Jacobo por la invitación y en particular a la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo. Y bueno, este es un tema que creo que como agrónomo tenemos que conocer. De hecho, hay ya despachos, hay una norma ISO, por ejemplo, para la huella hídrica, que es parte de las huellas ambientales. De hecho, por ejemplo, Saberitas o muchas de las empresas ya están exigiendo a los agricultores, pues también que sean amigables con el medio ambiente y qué tanto, ¿no? Entonces, cuando, pues, siempre uno trata de uniformizar, homologar o buscar alguna forma de que pues, sea parejo, ¿no? Con sus pros y sus contras, pues ha desarrollado un sinnúmero de huellas ambientales que creo que como agrónomos deberíamos de conocer. Toda esta parte es una parte muy importante que deberíamos de tener claro porque cada vez lo vamos a ver en nuestros envoltorios, en nuestras bolsas y toda la cosa. O ya lo estamos viendo, ¿no? Aún en mucha parte, o sea, qué tanto este producto se produjo en armonía o al comprar, quiero comprar uno, pues el que use, si es, por ejemplo, por una papa, pues el que use menos agua, ¿no? Si es menos contaminante en el sentido de huella de carbono y así. Entonces voy a hablar un poco sobre esto, y al final, bueno, un poco de los introducción, uno como indicadores ambientales o huellas ambientales. Voy a hablar de algunas huellas interesantes para el agrónomo y sobre todo al final unas reflexiones finales. Si uno ve ¿por qué toda esta parte es importante, ¿no? O sea, estamos hablando de que pues ya estamos hablando casi a nivel mundial más de 800 millones que tienen problemas de seguridad alimentaria. De los 8,000 millones de personas que somos, pues tenemos prácticamente, estamos agregando casi 1,000 millones más para mitad del siglo. Y sobre todo que en muchos países pues dependen directamente de la agricultura, ¿no? Y al hacer más exigente pues la agricultura en cuestiones de práctica, pues también no solo puede afectar, pero también beneficiar a muchos del sector alimentario, ¿no? Por otra parte, pues la agricultura ocupa más del 40% de la superficie terrestre en el sentido útil y ostenta el agua dulce y una parte, a pesar de que, bueno, la Revolución Verde, que pues siempre nosotros como ingenieros pues nos enseñaron, pues se basaba en algo que ahora ya es muy cuestionado, ¿no? Ya no hay recursos, ya no hay insumos y sobre todo las prácticas pues ya no son tan sustentables, ¿no? Y otra cuestión, pues vemos ahora el mal manejo complementado con la variabilidad y el cambio climático, pues ha incrementado el riesgo de la agricultura, ¿no? Vemos, cuando uno ve, por ejemplo, hay años que en riego yo creo que menos del 5% siniestra cuando en temporal debería estar entre 10 al 20% de la superficie cambiando, ¿no? Pero a ver, cada vez vemos mucho mayor siniestrabilidad en la agricultura, ¿no? Sobre todo en la de temporal. Y lo que nos ahorita también es de que pues, todo Nuevo León o Monterrey, por causas humanas de una mala gestión, en el sentido de que las ciudades van creciendo, demandan más agua, y por otro lado, esa variabilidad climática, pues ha puesto ya bajo una presión hídrica muy severa en muchas ciudades, ¿no? Regiones, ¿no? Estamos hablando de la Laguna, la parte de Hermosillo,
y muchas ciudades, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en Sinaloa, a pesar de que tienen agua, pues la presión también en las ciudades empiezan a crecer y sobre todo a acabarse la cantidad de agua. Entonces, con todo esto, lo que vemos es que ya los sistemas de producción que tenemos actuales, pues ya no son sostenibles, ¿no? Entonces, lo que antes funcionaba, lo vemos ahora que ya empieza a ser cuestionada. Pero para eso, pues lo que tenemos que hacer es buscar, ¿no? Por un lado, en este caso, mitigar más la parte de la métrica, o sea, cómo sé qué impacto está causando a la agricultura de riego de temporal sobre el uso y la degradación de recursos naturales, ¿no? De hecho, ahorita hay cada vez una mayor presión social de la agricultura es ver el punto de agua, dice, bueno, siempre habla, ¿no? Pues que la agricultura desperdicia, ¿no? El 50-70% del agua, ¿no? Aunque eso de desperdiciar, todos sabemos como agrónomos que las plantas necesitan gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, quitarle agua a las plantas, pues no está tan fácil, ¿no? También implicaría reducir la producción. Entonces, aquí la idea es un reto, siempre ha sido buscar algunos indicadores que me permita poder cuantificar esa presión que las actividades agropecuarias están ejerciendo, ¿no? Sobre el medio ambiente, ¿no? Y esa es la parte que vamos a ver, ¿no? Entonces, para eso, pues, hay una inmensidad, es difícil que sea tener un solo indicador, sino dependiendo del objetivo o finalmente la presión más importante o el estrés que queremos, pues hay un número de huellas, ¿no? De energética, uso de la tierra, hídrica, lo de carbón, o la ecológica, la biodiversidad, o sea, la agricultura finalmente, el tener un monocultivo o aún en la milpa, pues hay una pérdida de biodiversidad, ¿no? O el fertilizar, sobre todo cada vez por arriba de las necesidades, pues de los cultivos, pues genera todo un problema también ambiental o también la parte de importación, el intercambio de mercancías agrícolas, ¿no? Entonces, en este caso, estas huellas ambientales, cualquiera, pues son indicadores, ¿no? De esa presión del hombre sobre el medio ambiente, ¿no? Y la idea es, pues, cómo son la base para entender esos cambios ambientales, ¿no? Debido a las actividades productivas primarias, sobre todo como la agricultura, ¿no? Y aquí, bueno, todo esto, pues, siempre es bueno conocer en todo esto, pues, cuál debería ser los indicadores, ¿no? O sea, pues, podemos poner un indicador muy preciso pero no tenemos datos, que es otro problema, ¿no? O sea, no tenemos datos. Y entonces no siempre, no puede ser medible, ¿no? Entonces la idea es siempre tenemos que buscar algo que sea simple, pero que sí tenga, que sea relevante para lo que queremos, ¿no? O sea, todo esto va relacionado con los costos ambientales de la agricultura, ¿no? O sea, finalmente el que contamina debe de pagar, ¿no? Esa es la cuestión. Y aunque idealmente lo que queremos es que la agricultura, vamos a ponerle idea, óptima, debe ser sustentable, pues deja todo eso mucho que desear, ¿no? O sea, eso, el uso óptimo y racional, pues siempre se ha pensado o se tiene en forma implícita, ¿no? Como agrónomo, ¿no? Entonces siempre vemos ahí, por ejemplo, a mayor costo de producción, mayor rendimiento, pues tenemos un mayor impacto, o sea, un mayor costo ambiental que va dejando la agricultura, ¿no? Entonces, todo esto, uno de los, por ejemplo, de las huellas de nitrógeno, pues la idea es, bueno, una parcela, qué tanto problemas causa con nitrógeno y sobre todo, pues lo debe de ver uno en todas esas especies reactivas de nitrógeno. Finalmente, aplicamos fertilizantes químicos que tienen a través de iones el óxido nitroso, el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, nitrato, muchos más bien como aniones, y finalmente muchos se migran, ¿no? Mucho, sobre todo el nitrógeno, pues al ser muy solventes en agua, pues las sales se separan en iones y cationes y se mueven donde se va el agua.
Entonces, ¿qué tanto mala o sobrefertilización está causando problemas? Pues finalmente hay una huella que tenemos que... Esta es una parte interesante de hecho, Hoestra, es que está bajo la fuente en el 14. De hecho, Hoestra trabajó bastante sobre las huellas sanitales, ¿no? Y sobre todo lo que él hizo, bueno, pues a nivel mundial, hay muchas huellas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la huella ecológica, y lo que dice, por ejemplo, en rojo sería lo actual y en verde lo que deberíamos de ser sustentable, ¿no? O sea, lo que dice, bueno, la huella ecológica dice bueno, aquí de 12,000, es 18.2, aquí en billón son 1,000 millones, ¿no? Dice 12,000 millones de hectáreas globales, o sea, finalmente es la huella que estamos usando mucho más de lo sustentable, ¿no? Por ejemplo, la huella de carbono, estamos produciendo de 46 a 55 gigatoneladas de CO2 equivalente por año, cuanto a la naturaleza podemos tener entre 18 a 25, ¿no? Y eso es lo que se atribuye al cambio climático. O sea, está prácticamente duplicando lo que la naturaleza es capaz de asimilar para mantener las condiciones actuales, ¿no? Y por otro, por ejemplo, hay una huella, aquí vamos a verlo, pues la huella verde, el agua verde, o huella hídrica, pues se estima que realmente estamos usando actualmente cerca de 6,700 millones de metros cúbicos por año, ¿no? Pues aquí son billones en el sentido americano, de 1 billón es 1,000 millones, porque son billones en millones. El agua azul es la cantidad de agua que se está utilizando, lo mismo, o sea, bueno, aquí está muy, se estima que anda entre 1,000 a 1,700, y pues, ¿qué sería más o menos lo sustentable? Y la huella gris es que tanto, una parte interesante aquí, o sea, lo que estamos descargando al medio ambiente, esa es la cantidad de agua que bueno, vamos a ver una parte importante, pero es agua asociado más bien a las descargas de sustancias químicas y que podemos verlo, ¿no? La cantidad de huella de materiales, pues lo que vemos es que cada vez estas huellas están por arriba del máximo sustentable, ¿no? Pues lo que uno, pues primero lo que me dice esto, pues que debemos de mantener esas huellas por abajo de un máximo sustentable si queremos mantener las mismas condiciones. Lo que estamos viendo, pues cada vez siendo más crítica, ¿no? Vean esta, ¿no? Por ejemplo, la huella ecológica. Y aquí, bueno, viene de cierta forma la definición. Esa es la parte interesante. Y casi sería como la superficie necesaria, ¿no? O sea, cada persona pues requiere de una superficie necesaria, ya sea a nivel persona, sector, país, ¿sí? Para producir, porque ¿qué requerimos, no? De la parte de cultivo, de habitación, de agua, de urbanización, pero también para absorber los residuos que genera. O sea, nos vamos a producir, pero también la misma parcela, la misma tierra debe ser capaz de poder absorber o reciclar esos residuos. Cuando está en un suelo por arriba de su capacidad, pues se ensalitra, empieza a tener problemas de problemas ya ecológicos, ¿no? Entonces, esta huella, vamos a ponerle, se hablaba de que a nivel global tenemos un poquito más de como 2.2 hectáreas globales por persona que se requieren. Pero si te fijas, bueno, aquí sería el 0, es el desarrollo humano, ¿no? A mayor desarrollo humano sería el 0, y aquí sería el 200, sería menos desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, que sería prácticamente los países de África. Aquí viene la cita también de las Naciones Unidas para el desarrollo. Y vemos, por ejemplo, aquí están pues serían los árabes, aquí está Estados Unidos, Kuwait. Entonces, por ejemplo, los Emiratos Árabes, pues estamos hablando por arriba de 10 hectáreas por persona, ¿no? Que requiere Estados Unidos cerca de 8, pues
Argentina pues está casi en el promedio global, ¿no? Entonces, pues se ha evaluado cuál es la superficie que requerimos. Nosotros a mayor desarrollo pues estamos por arriba de la capacidad que podemos tener para poder hasta absorber mucho de los problemas que tenemos, ¿no? Otra parte ahora, güey, interesante sería cuánto se consumen por persona al año, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, lo mismo, dice, bueno, aquí serían toneladas de biomasa, de minerales, de combustibles fósiles, de metales y otros. Y lo mismo, por ejemplo, aquí está México, ¿no? Estamos hablando como 10 toneladas, ¿no? De biomasa, ¿no? Aquí estamos hablando acuérdense que finalmente un cultivo es una biomasa, ¿no? Y es el color verde, ¿no? Entonces, el color verde es lo que, por persona, los minerales, los combustibles fósiles, metales y otros. Y vemos lo mismo, y Qatar, donde va a ser mundial, próximo mundial, pues estamos hablando más de 100, ¿no? Cuando el promedio son de 10, o sea, estamos hablando más de 10 veces más el consumo per cápita en países, por ejemplo, árabes, porque está Estados Unidos, bueno, Latinoamérica está por acá, y ese es el global de 10.2. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es que estamos usando muy por arriba y hay unos países que exageran, pues, para mantener su estado, su nivel de vida, ¿no? Y aquí, bueno, en esas huellas, finalmente, las huellas ecológicas, finalmente es una acumulación, ¿no? Es la suma de varias huellas, ¿no? O sea, si por ejemplo aquí queremos producir una bolsa de papitas, sí, aquí por ejemplo, finalmente pues tenemos varias cadenas, ¿no? De transporte, del tractor, de siembra, de producción. Es una serie de empresas, de productores que van no solo de la parte productiva, sino son diferentes cadenas hasta que producen, ¿no? Y cada, vamos a ponerle industria o sector o esa parte del producto, cada parcela, finalmente hasta que llega a pues va acumulando agua o carbono, dependiendo nitrógeno o energía o kilowatts o lo que uno quisiera estar midiendo, ¿no? Entonces aquí lo más importante es que la huella ecológica en cualquiera de sus versiones hídrica, carbono, energética, nitrógeno, pues es la suma, ¿no? De varias huellas, ¿no? En algunos puede ser muy baja y en otros puede ser muy alta, ¿no? Y finalmente si pueden hasta de un estado, de un país moverse, ¿no? O sea, irse de un país hacia el otro que para apoyar a esa cadena, ¿no? Y aquí, bueno, esto nos da un poco, para ahorita que está o viene muy fuerte la huella de carbono, ¿no? O sea, pues siempre es un reto, o es un reto actualmente, es cómo mantenemos los niveles de los gases de efecto de invernadero, donde el dióxido de carbono es uno de los mayoritarios, a niveles que puedan mantener una presión no tan alta, ¿no? Pero a medida que estamos liberando mucho más de lo que la Tierra puede o la atmósfera puede acumular, pues vamos a tener muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, para hacer una idea, Estados Unidos libera gas de efecto invernadero de 16 toneladas, ¿no? Cuando en promedio estamos un promedio de 4 toneladas, ¿no? Y para mantenerlos, pues requerimos tener una huella de 2 toneladas. O sea, prácticamente manteniendo una huella de 2 toneladas, pues hay una forma, 2 toneladas por abajo de los grados centígrados. O sea, entonces, pues de 2 a 4 a 16, entonces, pues, como estas de 16 bajar a 2 o 4 bajar a 2, pues es todo un reto, ¿no? Pero bueno, y aquí es importante cada vez, de hecho, es una de las papitas, debe ser de Frito-Lay en Estados Unidos, pues ya te dice, ¿no? Dice el carbón, o sea, cuando cada vez vamos a ver, bueno, finalmente esta de 50 gramos, o sea, dice, es de 1 kilo, 50 gramos por lo que sería, sería papita, ajá. Entonces, es cómo reducirla, ¿no? Y aquí es una parte interesante, vean, un paquete de 33 gramos de papas fritas tiene 75 gramos de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Equivalente en el sentido porque son varios gases, no solamente el dióxido de carbono, pero bueno,
hay una relación para dejarlo como normalizada a la actividad del dióxido de carbono. Entonces, si yo tengo 2 o 3 paquetes, pues la idea es como consumidor o como regulador, pues debería de irse a comer las papitas, a vender cuáles son las que tienen menos huella de carbono, ¿no? Y finalmente, pues vamos a tener todo, que ya en Europa, en muchos lados empiezan a verse, así como los refrigeradores, pues qué tanto, ¿no? En qué escala, qué tan bueno es para el clima y qué tan malo es comerme esa parte de el comerme estas papitas, estoy contribuyendo o no en la parte de producción de gas efecto invernadero, ¿no? Y si uno ve esta parte, por ejemplo, aquí de la huella de carbono total, si estamos a 35 gramos, pues en la producción agrícola pensaría uno que se va todo, ¿no? Y no, pues se fijan aquí es un poquito, como un 60% está asociado a la producción agrícola, ¿no? Que es la siembra, todo lo que es la producción agrícola, ¿no? El tractor, el regar, toda esta parte de, o sea, el dióxido de carbono, pues, o el tratar de, las labores culturales finalmente producen dióxido de carbono, ¿no? Ya en a nivel de plantas el 30%, o sea, el producir las papas, el empaquetarlo el 15% y distribuirla también, y también recolectar esta basura, ¿no? Entonces estamos hablando de qué porcentaje está contribuyendo, ¿no? Entonces, llega un momento dado, pues que no todo es la fábrica, sino también tiene que ver con la parte agrícola, ¿no? Y siendo la parte agrícola que produce un 50-60% de esa huella de carbono, pues para el agrónomo, pues tiene que uno revisar cómo reducir esta, y cada vez vamos a ver mucho más trabajo, ¿no? De cómo estimar la huella de carbono de diferentes sistemas de producción agrícola, ¿no? O productos agrícolas, ¿no? Bueno, es uno, ¿no? El otro otro indicador es la huella hídrica, ¿no? Y aquí es el usar en forma directa o indirecta, ¿no? El agua para producir, ¿no? O consumir un bien o un servicio. O sea, tenemos el ofrecer un servicio también consume agua, ¿no? O también producirlo, ¿no? Y aquí sería también, por ejemplo, el volumen que tenemos por hectárea, cuántos metros cúbicos, ¿no? O sea, 10,000, 15,000 metros cúbicos por hectárea en un ciclo otoño-invierno, pues tenemos 15,000, 10,000, 8,000. Y si tenemos la cantidad de producción, pues podemos saber cuánto me cuesta, cuánta agua requerimos por kilogramo, ¿no? De papa, de maíz, de arroz. Y bueno, esta parte tiene que ver con la evapotranspiración. Y bueno, la parte que se incorpora al producto y la parte que también es el momento, si estamos viendo, mandando a otra cuenca, pues ya no hay, ya no regresa, ¿no? O que nos aplicamos el riego y no retorna en el mismo año, dura 5 años, esa agua pues ya prácticamente se debe contabilizar como usada, ¿no? Y bueno, una parte interesante también es el ponerle 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, pues también estamos agregándole, como vimos ahí, pues una contaminación al agua, y la idea es cuánta agua requerimos para diluirla, ¿no? Para dejarlas en los niveles que que están permitidos de acuerdo sobre todo a la normatividad, ¿no? Y aquí, bueno, si uno vemos en esta parte, por ejemplo, para la misma huella, pues hay muchas versiones, ¿no? O sea, por un lado nos puede interesar cuántos litros de agua por kilogramo de producto. Por ejemplo, de queso, estamos observando casi 5,000 litros de agua por kilogramo de queso, nueces, leche, 628. Esa es la huella global. Ahorita vamos a verlo en qué se divide. Plátanos, papas, 59. Bueno, finalmente papa, como sobre todo es fresco, pues porque casi 59 promedio, ¿no? De litros. Este es, aquí está
la cita. Entonces la huella hídrica pues, se puede expresar en litros de agua por kilogramo de producto, pero finalmente, el punto de vista nutricional, me gustaría litros, pero por gramos de proteína o por kilocalorías, ¿no? Que finalmente, o proteína, ¿no? Entonces, por ejemplo, se fijan aquí, el tomate que tiene muy pocas proteínas, pues requiere mucha agua por 100 gramos de proteína, la leche. Pero, por ejemplo, vean la soya, ¿no? 93 litros por 100 gramos de proteína. Entonces, pues, no, finalmente uno puede ver la huella hídrica de mi producción agrícola de diferentes visiones, ¿no? Cuánta agua por kilogramo producto, por kilocalorías, por proteína o cualquier otro, sobre todo ahora que licopenos u otras cuestiones que son otras cuestiones, también lo podemos evaluar, ¿no? Y aquí, bueno, en esta es una también aquí viene la de Hoestran, pues por ejemplo, de cultivos azucareros, ¿no? 4 litros por kilogramo de producto, de hortalizas. Y se fijan aquí, bueno, ese es el muy alto en hortalizas, el kilocalorías, ¿sí? Aquí litros por proteína, entonces podemos ver diferentes versiones, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, la carne siempre de bovino, de res, pues es muy alta, ¿no? Comparado con la de cerdo, sí, o aún la de pollo, ¿no? Es que son 3 veces más, ¿no? Y bueno, aquí entonces tenemos la misma versión, de acuerdo a lo que uno quisiera tener. Pero esa huella, la cantidad de agua, finalmente lo que han hecho, aunque hay muchas versiones, pero bueno, la forma de calcularla la han dividido en 3. La cantidad de agua que usamos para producir un kilo de producto o de proteína, o de kilocalorías, pues el agua viene pues finalmente de la lluvia, ¿no? O sea, puede ser totalmente cultivos de temporal o de secano para los Sudamérica, pues requerimos solamente sería agua verde, ¿no? Pero riego, sobre todo en una zona árida, pues todo tenemos que traerla a través de bombeado o de una presa, sería agua azul. O una mezcla de los dos, finalmente, ya por ejemplo más hacia el centro, pues por ejemplo en el Bajío, porque tenemos un riego, entonces tenemos agua azul complementada con agua verde, o al revés, más bien verde complementada al inicio con agua azul, y la otra es agua, la gris, ¿no? Y aquí es un agua interesante en este concepto, porque es un agua hipotética, ¿no? O sea, finalmente, pues no se va a usar, sino más bien es qué contaminante es mi actividad, que si de repente le estamos aplicando 100 kilogramos de nitrógeno y, y el 10 se percola, ese 10% o 20%, o sea, esos 20 kilogramos finalmente van a salir de mi parcela, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer con estos 10 kilos o 20 kilos, los debo de diluir y dejar agregarle, bueno, tengo que agregarle más agua para dejarlos hipotéticamente en las concentraciones que son amigables o que son permitidas por las regulaciones, ¿no? Entonces, esas 3 aguas, 2 que son realmente físicas y la otra es virtual, ¿no? O hipotética, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, vean, esta es la de un cultivo que quiere. Tenemos 5 toneladas o cerca de 5 toneladas y aplicamos, por ejemplo, es la cantidad de agua que requiere, ¿no? O sea, completo, ¿no? O sea, aquí una parte lo aplicaríamos con lluvia y la otra es con riego, ¿no? Entonces, esa sería la verde y esa es la azul. Entonces, requeriríamos, no sé, 800 milímetros, que son 8,000 metros cúbicos de agua que requería una parte con lluvia y otra parte por riego, ¿no? Y bueno, y aquí, ¿qué tanto me interesaría? Entonces, ese sería como el máximo rendimiento posible, ¿no? Podemos aplicar 900, pero prácticamente es un agua que ya no, el cultivo ya no utilizaría, ¿no? Bajo condiciones temporales, estamos hablando de que pues, podríamos obtener 2 toneladas con 400 milímetros, si quieren, aquí de agua, ¿no? Pero bueno, y aquí, bueno, viene la parte de riego deficitario. Podemos aplicar menos de la cantidad del agua. Bueno, finalmente me gusta,
puedo perder, no sé, media tonelada, ¿no? Entonces yo busco una técnica que los irrigadores dicen, bueno, vamos a regar completo cuando el cultivo esté en su máximo, es muy sensible al estrés hídrico, que floración y lleno de fruto, y todas las demás podemos estresar. De esa manera, ese sería, reducimos la huella azul. O sea, podríamos aplicar 600. Este sería finalmente un ahorro de agua, de cómo jugar con la huella hídrica azul, y para obtener pues ya no los 5 o 5.2, sino tenemos menos. Entonces, finalmente, esto es cómo jugar con la huella hídrica en sentido de ahorro, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay muchas técnicas para cómo reducir la huella hídrica, técnica del riego, mejorar los canales, acolchados, aquí el riego, la agricultura de condensación, déficit, variedades, cambio de patrones espaciales, hay muchas opciones que me permiten jugar con la huella hídrica, ¿no? Bueno, aquí otra parte es la huella gris, que es algo hipotético, ¿no? Es la huella hídrica. Y de hecho aquí puse un ejemplo, ¿no? O sea, si aplicamos 300 kilogramos por hectárea de algún nutriente nitrógeno, por ejemplo, y el 10% se lixivia, entonces estamos acumulando 30 kilogramos por hectárea a la parcela, ¿no? Que finalmente, digo, van a salir de la parcela porque se van a lixiviar y se van a ir fuera de mi zona de raíz. Y si tenemos, por ejemplo, que aquí serían, por ejemplo, 10 miligramos por litro, o sería o 0.01 kilogramos por metro cúbico, que es la cantidad de la concentración que podemos permitir máximo. Y si el agua en forma natural tiene 0.07, entonces finalmente ese es lo que pudiéramos acumular, ¿no? O sea, 0.03 kilogramos por metro cúbico. Si lo dividimos la cantidad que usamos, pues aquí requeriríamos 1000 metros cúbicos por hectárea adicionales, ¿no? O sea, adicionales a estos, aquí estamos hablando de 9000, más 1000 serían 10,000 metros cúbicos. Estamos hablando de 10 centímetros de agua adicional para lavar, para mantener, al descargar el agua al río, al dren, a donde quiera, en unas concentraciones que ya son admisibles, ¿no? Eso se aplica, no, por eso es ficticio, o la idea es, si vemos que aplicamos mucho más, mayor cantidad o se lixivia más, esto pudiera subir, ¿no? Mucho más alto, ¿no? Y en un momento dado sea mucho más la cantidad que estamos lixiviando y que se requiere mezclar, ¿no? Para poder asimilar esa carga contaminante, ¿no? Esa es la huella gris, ¿no? Hídrica gris. Entonces, la cantidad de agua que se requiere es la verde, la azul y la gris. La gris es teórica en el sentido qué tan exigente debemos ser o qué contaminante es nuestra proporción de o sobrefertilización que finalmente genera lixiviado, ¿no? Y bueno, aquí otra parte interesante también como un indicador es, y que está muy de moda, es el mover mercancía, ¿no? Por ejemplo, el maíz de Estados Unidos a México, finalmente estamos moviendo agua, ¿no? Y ese es un agua virtual en el sentido de que el comprar, o transportar, o mandar alfalfa, por ejemplo, de Chihuahua, mandarla a la laguna, o de Mexicali, Estados Unidos, esa alfalfa, finalmente no solo estamos exportando alfalfa en verde, sino también estamos mandando una cantidad de agua virtual, ¿no? Entonces, es otro concepto interesante, o sea, que hay un flujo de agua que se tiene entre países, entre regiones, entre municipios, ¿no? Y es una parte aquí interesante. Y aquí, por ejemplo, vean aquí una parte interesante que, tomando los datos para Estados Unidos, en el 2011, Mekonnen y Hoekstra reportaron que se usaban cerca de 760 metros cúbicos por tonelada, o sea, para producir una tonelada de maíz,
esa es la cantidad, son 10,000 sería 7,600, ¿no? 76 centímetros, ¿no? De agua, ¿no? Acuérdense, ya es agua a nivel de fuente, ¿no? Sí, o sea, no estamos a nivel lámina neta, ¿no? Lo que llamamos requerimientos, ¿no? Sería como el agua que sacamos de la fuente. Ese sería en 2011. Bueno, en México esto sería, por ejemplo, en Sinaloa ahorita debe estar como en, bueno, en promedio, aunque se puede ser más, pero bueno, asumiendo que estamos hablando de 10 toneladas por hectárea del maíz y utilizamos 12 metros cúbicos por hectárea, el maíz requiere entre 50 a 60 centímetros. O sea, su eficiencia aquí estamos hablando como de un 50%, ¿no? Entonces, asumiendo que requerimos en la presa 12,000 metros cúbicos por hectárea para dejarla 5,000 a nivel de raíces y producir 10 toneladas por hectárea, pues requeriríamos cerca de 1,200 metros cúbicos por tonelada, ¿no? 12,000, entonces serían 1,200 metros cúbicos por tonelada. Entonces, finalmente, si aquí habla, ¿no? Por ejemplo, de si, por ejemplo, en 2015 se importaron 12,000 toneladas de maíz por año, pues también esa trae como consecuencia 9,000 aquí en millones de metros cúbicos que se trajo también de un agua virtual de Estados Unidos, ¿no? O sea, la cantidad de agua que importamos pues es bastante alta, ¿no? Si esto lo produjéramos aquí lo multiplicáramos por la cantidad, no sé si estás hablando de 12,000, o sea, bueno, ya no vamos a comprar Estados Unidos, vamos a producir, pues bajo relaciones actuales requeriremos casi 14,000 millones de agua. Estamos hablando de riego, ¿no? Es zona de riego, ¿no? De temporal, nomás es como una forma de contrastar, a veces media engañosa o sesgada que estoy haciendo. Entonces requeríamos cerca de 14,000 millones de metros cúbicos en presas adicionales, ¿no? Para producir estas 12 millones de toneladas al año. Para darles una idea, casi es la mitad del agua que se entrega en todos los distritos del país. O sea, debe dar entre 25,000 millones a 30,000 millones el agua que se extrae de las fuentes, de presas, de pozos, de ríos. Entonces, casi estamos hablando requeriríamos más, el 50% agua de más que no existe. Entonces, aquí, pues la idea es pues, dejar de importar, tenemos que reducir nuestra huella hídrica, ¿no? Y aumentar rendimiento, o sea, producir más con menos agua, ¿no? Entonces, todo esto es para darse una idea de la importancia de tener idea entre regiones cuánto nos cuesta producir, ¿no? Y bueno, la idea es como agrónomos, pues es que entendieran cuáles son los conceptos, cuáles son los retos y toda la problemática, ¿no? Y como comentarios finales, como hemos aquí hablado, es de que el producir o usar o dar un servicio, finalmente usamos agua, ¿no? Entonces, y al usar agua, pues generamos cierto impacto, ¿no? Y sobre todo ahorita, mismo, producir una coca o una cerveza, sobre todo en Monterrey ahorita que está de moda, pues requiere una mezclilla, la cantidad de agua. Entonces la idea es, bueno, cómo reducir su huella hídrica para producir más o menos lo mismo, pero con menos agua, ¿no? Entonces cada vez vamos a tener que evaluar así como, o certificarse como, así como en reducir tu huella hídrica, tu huella de carbono, ¿no? Pues, energética, ambiental y muchas de las materiales, ¿no? Y sobre todo que pues ahorita cada vez, yo creo que de los temas de agua ahorita en las noticias. Entonces, la eficiencia, bueno, aquí como agrónomo, pues es cómo eficientizar esos sistemas de producción, que finalmente se relacionan con el uso de recursos, ¿no? Y sus posibles impactos ambientales. Y bueno, aquí como ven, la idea es darle una idea de que existe una infinidad, una familia de indicadores, algunas con la huella hídrica que presenté, ha habido varias propuestas, pero este es como el que se ha tomado como referencia, como estándar, ¿no? Claro, aquí un problema que tenemos siempre es la falta de datos. Por ejemplo, cuánta agua se requiere producir maíz, aunque se pueda tener a nivel de distrito de riego, pues no está disponible, no es público, ¿no? En pequeñas zonas de riego ni siquiera se toma, ni siquiera existe, ¿no?
El otro es finalmente a nivel de cuenca, a nivel del país o de zona agrícola, pues hay mucha incertidumbre dónde empieza, dónde termina, a nivel acuífero, ¿no? ¿Cuál es el parteaguas de un acuífero? Que es diferente al parteaguas de una cuenca, ¿no? Y muchas veces pues ni siquiera no, sabemos o nos interesa si estamos excediendo esa capacidad de desarrollo sustentable, ¿no? O cuando nos damos cuenta, pues ya es demasiado tarde. Así cuando decimos que un cultivo está estresado, es cuando ya el daño es irreversible, ¿no? Y aquí, bueno, como se fijan aquí, muchas de las metodologías, pues es un reto, ¿no? Para el parasitólogo, para el de industrias agrícolas, el economista o cualquier de las sociólogo, pues cómo adaptar esos conceptos, ¿no? O sea, muchas veces, posiblemente con lo que sabemos, con la formación que nos dieron de Chapingo, pues tenemos que adaptar, ¿no? Y proponer o estimar, ¿no? Esas huellas ambientales en nuestro campo de aplicación que tiene que ver con el uso y creación de los recursos, ¿no? Como ven, pues finalmente, pues quiero agradecerles. Aquí está por aquí, bueno, puse mi correo, por ahí si requieren alguna información. Nosotros tenemos un canal en Comay, si buscan ahí Comay Canal, tenemos varios videos sobre huella hídrica, pues sistemas de riego, todo lo que tiene que ver agua, drenaje y los sistemas, por si están interesados, con gusto, ¿no? Aquí está mi correo,